Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Ay, Dios mío, estoy que no quepo de la emoción. Hoy tenemos un tema que está más caliente que el mismísimo infierno. Agárrense fuerte porque vamos a dar un paseo por la montaña rusa de la farándula turca sin frenos. Prepárense para un vídeo lleno de drama, especulaciones, teorías conspirativas y quizás, solo quizás, alguna que otra verdad impactante. Hoy, mis amores, vamos a hablar de una pareja que nos robó el aliento, una pareja que encarnaba el romance, una pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, una pareja que, bueno, ustedes ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Exacto. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino de rumores, dimes y diretes que rodean a nuestros amadísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, lo sé, el título es fuerte, impactante, explosivo, bomba, infidelidad entre Kerem y Hande, la verdad impactante y los secretos ocultos. Pero antes de que saquen sus antorchas y horquillas, antes de que empiecen a redactar tweets furiosos y a sacar conclusiones precipitadas, quiero invitarlos, no suplico, a que se queden hasta el final del vídeo, porque vamos a analizar todo con lupa de detective, desde las fuentes de los rumores, algunas más fiables que otras, se los aseguro, hasta las posibles explicaciones. Algunas más lógicas que otras, también se los aseguro, y por supuesto mi opinión personal, que ya saben que no sé. Guarda nada. Pero antes de que la cosa se ponga más candente que un plato de sopa hirviendo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en este oasis de chismorreo, los invito fervientemente a suscribirse al canal. Sí, a suscribirse ya mismo. Y activen la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que los mantendrá al tanto de cada vídeo nuevo, de cada chismecito jugoso, de cada escándalo que sacuda los cimientos de la farándula, porque aquí les traemos las noticias más calientes, frescas y picantes del mundo del espectáculo, sin filtros, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, si ya están suscritos y comentan cada vídeo, gracias, gracias, gracias infinitas. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal, su cariño es el motor que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Los amo. Ahora sí, mis queridos chismosos, agarren sus palomitas, con extra mantequilla, para hacer la experiencia más dramática, pónganse cómodos, respiren hondo porque esto se pone bueno, se pone buenísimo. La noticia, o mejor dicho, el rumor con esteroides, surgió hace apenas unos días y desde entonces ha estado circulando por las redes sociales como un virus imparable, mutando y creciendo con cada reposteo. Fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso dicen ellas, porque a veces dudo de la cercanía de esas fuentes, aseguran que la relación entre Kerem y Hande no terminó tan amistosamente, tan civilizadamente, tan normalmente como nos hicieron creer. Que detrás de las sonrisas fingidas, los comunicados oficiales cuidadosamente redactados por sus representantes y la aparente cordialidad, se escondía una verdad mucho más oscura, turbia y escandalosa, una infidelidad. ¡Bum! Lo dije. Lo solté. La bomba explotó. Sé que suena fuerte, lo sé. Y créanme, yo también quedé en shock, atónita, petrificada cuando lo leí. Me tuve que tomar un té de tilo para calmar los nervios. Pero antes de que empiecen a crucificar a nadie, antes de que le declaren la guerra a Kerem o a Hande, antes de que llenen las redes sociales de comentarios venenosos, vamos a analizar la situación con calma, con la cabeza fría y con un buen café cargado. ¿De dónde viene este rumor? Pues bien, la primera chispa, el primer destello de este incendio mediático surgió de una cuenta de Instagram dedicada a noticias del espectáculo turco. Esta cuenta, que no voy a mencionar por nombres y apellidos para no darles ni un miligramo más de publicidad de la que ya tienen, publicó una historia, que luego desapareció misteriosamente, qué casualidad, afirmando con total seguridad que la ruptura entre Kerem y Hande se debió, ni más ni menos, a que Kerem fue pillado infraganti con las manos en la masa. Con otra actriz durante el rodaje de una nueva serie. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Qué drama! Pero por supuesto, la publicación no tenía ninguna prueba, ninguna evidencia, ninguna foto, ningún vídeo que respaldara tan grave acusación. Nada. Solo la afirmación tajante y la promesa de que pronto saldrían a la luz más detalles escabrosos, más nombres y apellidos, más chismecitos jugosos. Y como era de esperarse, la noticia se viralizó en cuestión de minutos, recorriendo el mundo entero a la velocidad de la luz. Los fans de Kerem y Hande, divididos y enfrentados, se separaron en dos bandos irreconciliables, los que defendían a capa y espada a sus ídolos, jurando lealtad eterna y negando cualquier
posibilidad de infidelidad y los que con el corazón roto, destrozado en 1000 pedazos, empezaron a especular sobre quién podría ser la misteriosa tercera en discordia, la causante de tanto dolor y sufrimiento. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde la trama se complica y el misterio se hace más profundo, porque, como buena detective del mundo del espectáculo que soy, como la Miss Marple de la farándula turca, decidí investigar a fondo, escudriñar cada rincón de Internet, hablar con mis contactos secretos y analizar cada detalle con la precisión de un cirujano. ¿Y qué encontré? Pues bien, resulta que la cuenta de Instagram que lanzó el rumor, la que encendió la mecha de esta bomba, tiene un historial bastante, digamos, cuestionable. En el pasado han publicado noticias falsas, inventado rumores infundados, difamado a otras celebridades turcas y, en muchas ocasiones, han tenido que retractarse públicamente o pedir disculpas avergonzadas. Así que, de entrada, la credibilidad de esta fuente es tan baja como el nivel de mi paciencia cuando espero a que me sirvan el café. Además, analicé meticulosamente el calendario de rodajes de Kerem y Hande, revisé sus agendas, estudié sus redes sociales, me convertí en una experta en sus vidas. ¿Y qué descubrí? Pues que si bien es cierto que Kerem está trabajando arduamente en una nueva serie, las fechas de rodaje no coinciden en absoluto con las supuestas fechas de la infidelidad. Es decir, según esta cuenta de Instagram, Kerem habría sido infiel durante una semana en la que, según sus propias publicaciones en redes sociales, estaba en casa, relajándose, jugando con sus perros y leyendo un buen libro. Qué raro, ¿no? ¿Quién engaña a su pareja mientras está subiendo fotos a Instagram tomándose un café en bata? Pero claro, esto no quiere decir que el rumor sea completamente falso, que todo sea una mentira inventada para generar polémica y conseguir seguidores. En el mundo del espectáculo, como en la vida misma, nada es blanco o negro, todo está lleno de matices grises, de verdades a medias y de mentiras piadosas. Podría ser que haya algo de verdad en todo esto, una pequeña chispa de realidad en medio de tanta especulación, pero que la información se haya exagerado, distorsionado o manipulado para hacerla más sensacionalista. Podría ser que Kerem y Hande hayan tenido problemas en su relación, como cualquier otra pareja, problemas de convivencia, celos, diferencias irreconciliables, y que esos problemas hayan llevado a la ruptura. Y podría ser también que alguien con malas intenciones, envidia malsana o sed de venganza, haya aprovechado la situación para dañar la imagen de ambos, para ensuciar sus nombres y arruinar sus carreras. En la viña del Señor hay de todo. También debemos considerar que después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han sido extremadamente discretos con su vida personal. No han dado detalles sobre los motivos de la separación, no han hablado públicamente el uno del otro, no han concedido entrevistas reveladoras, nada de nada. Esta falta de información, este silencio sepulcral, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. La gente tiende a llenar los vacíos con su propia imaginación, a crear historias donde no las hay, a inventar finales alternativos para sus telenovelas favoritas. Y en este caso, la imaginación ha volado muy alto, demasiado alto. Pero volviendo al tema de la infidelidad, al meollo del asunto, ¿quién podría ser la supuesta amante de Kerem? Aquí es donde entramos en terreno peligroso, donde la cosa se pone realmente turbia, porque empiezan a circular nombres de actrices que han trabajado con Kerem en el pasado, actrices con las que ha compartido escenas románticas, actrices con las que ha tenido buena química en pantalla. Algunas son nombres muy conocidos, estrellas consagradas de la televisión turca, otras no tanto, actrices emergentes en busca de su oportunidad, pero todas ellas, sin excepción, se han visto salpicadas por este rumor, manchadas por esta acusación. Por supuesto, ninguna de ellas ha confirmado ni desmentido nada, y lo más probable es que no lo hagan, porque meterse en este tipo de drama solo trae dolores de cabeza, enemistades innecesarias y una avalancha de críticas y comentarios negativos. Pero la verdad es que por más que investigué, por más que busqué pistas, por más que interrogué a mis fuentes, no encontré ninguna prueba sólida, ningún indicio creíble, que respalde la teoría de la infidelidad. Ninguna foto comprometedora, ningún testigo presencial, ningún mensaje filtrado, ninguna conversación secreta. Nada. Solo rumores, especulaciones y chismes de peluquería. Y como siempre les digo, mis queridos chismosos, no podemos creer todo lo que leemos en Internet, no podemos dar por sentado que todo lo que se publica en las redes sociales es verdad, porque muchas veces es mentira, es manipulación, es puro veneno. Ahora hablando de Hande, la otra mitad de esta pared.
Ja explosiva, ella también ha estado en el centro de la atención mediática desde la ruptura. Se la ha vinculado sentimentalmente con varios hombres, incluyendo algunos actores famosos, empresarios adinerados e incluso algún que otro deportista de élite. Pero al igual que con Kerem, no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables de que Hande esté saliendo con alguien. Ella ha mantenido un perfil bajo, se ha dedicado a su trabajo, ha viajado, ha disfrutado de la compañía de sus amigos y familiares y, seamos sinceros, se ve radiante, más bella que nunca. Entonces, ¿cuál es la verdad impactante, la revelación sorprendente, el secreto oculto detrás de todo este embrollo? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza, la verdad es que solo Kerem y Hande conocen la verdadera historia, la verdad es que los motivos de su ruptura son personales y privados, y solo ellos tienen derecho a compartirlos o a mantenerlos en secreto. Y aunque nos gustaría saber todos los detalles, conocer cada entresijo de su relación, debemos respetar su privacidad, entender que son seres humanos como nosotros y dejar que sigan adelante con sus vidas, que sanen sus heridas y que encuentren la felicidad por separado. En mi opinión, creo que el rumor de la infidelidad es una forma más de alimentar el morbo, de satisfacer la curiosidad malsana, de regodearse en el sufrimiento ajeno. A la gente le encanta ver caer a las estrellas, les encanta inventar historias escandalosas, les encanta especular sobre la vida de los demás. Y lamentablemente los famosos son los blancos perfectos para este tipo de ataques, son las víctimas propicias de la envidia y el resentimiento. Pero independientemente de lo que haya sucedido entre Kerem y Hande, lo importante es que ambos sean felices, que puedan superar este difícil momento y que sigan persiguiendo sus sueños. Son dos personas talentosas, trabajadoras y exitosas, y merecen todo el amor y el apoyo de sus fans. Así que chicos, chicas, chismosos y chismosas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad, esta disección minuciosa de los rumores sobre la infidelidad entre Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo mi opinión, mi punto de vista personal, y que ustedes son libres de creer lo que quieran, de sacar sus propias conclusiones y de formarse su propio criterio. Para resumir un poco, lo que tenemos es un rumor lanzado por una fuente poco fiable, fechas que no coinciden, nombres que bailan, mucha especulación y ninguna prueba. La verdad real, la verdad verdadera, la conocen solo ellos dos. Y sinceramente lo más probable es que nunca sepamos qué pasó realmente. Quiero agradecerles a todos de corazón por quedarse hasta el final del vídeo, por escuchar mis teorías, por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es increíble, su cariño es incondicional y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y sobre todo muy chismoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor de la infidelidad? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Quién creen que es la misteriosa tercera en discordia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Denle un buen like, que no cuesta nada. Compártanlo con sus amigos, familiares y vecinos para que también se enteren de este chismecito jugoso, para que se unan a la conversación y para que me ayuden a que este canal siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ya mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. No se arrepentirán. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida, pero con moderación. Cara guiño.